Buenas. Bueno, nuestro hermano Rubén nos ha hecho reflexionar en relación a nuestra identidad. Preciosa meditación. Y eso me llevó a levantarme, porque justamente esta semana que ha pasado, pues el Señor ha puesto en mi corazón esta frase de uno de los evangelistas referente al Señor, y es cuando dice, y Él llevando su cruz. Y si nuestro hermano Rubén nos llamaba a la reflexión a ver cuál es nuestra identidad, yo creo que pudiéramos plantear otra pregunta. ¿Qué debo hacer cuando ya descubro quién soy? ¿Qué debo hacer? Pues yo creo que, por supuesto, la palabra de Dios nos lo aclara y el mismo Señor nos los revela. La sombra de la cruz estuvo siempre presente en el pensamiento del Señor. En muchas ocasiones expresó para qué Él había venido, ¿verdad? Y cuál era el propósito de que el Señor había venido. Pero no solamente la cruz estuvo relacionada con el Señor nos hace un llamamiento. Y aquí está la respuesta a la pregunta de qué debemos hacer cuando descubrimos quiénes somos. Y vamos a leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 38. Hay algunas implicaciones en cuanto al llamado del Señor y en cuanto a la cruz. Y es a la frase tomando o toma su cruz, o tomemos nuestra cruz. Mateo capítulo 10, versículo 38. Dice así la palabra de Dios, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y ahí tenemos la primera implicación en cuanto a qué debemos hacer con la cruz a la cual el Señor nos ha llamado a tomar. Y es que es un reflejo de la dignidad que Dios ha puesto en nosotros. Hermanos, el Señor nos ha sacado de lo más hondo de nuestra maldad. Pablo nos describe en su carta a los Efesios que éramos enemigos, pecadores y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, el Señor ha hecho de la cruz un símbolo de ignominia, de vergüenza, porque solo los esclavos y los criminales eran sometidos a esta muerte. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Sin embargo, el Señor toma este símbolo de vergüenza e ignominia y lo transforma en un símbolo de identidad, de dignidad. Mateo dice, y el que no toma su cruz, hablando del Señor Jesucristo, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermano, ¿alguna vez nos hemos sentido indignos de ser salvados por el Señor, de ser llamados hijos de Dios? Pues mira, el Señor nos dice en este versículo que para reflejar esa dignidad que el Señor nos está llamando a seguir, tenemos que tomar su cruz. ¿Y qué significa tomar su cruz? Pues sencillamente es renunciar a mí mismo, renunciar a mis apetencias, reconocer que el Señor llevó la cruz que a mí me pertenecía. Pero el Señor también, después de haber cumplido cabalmente el sacrificio en la cruz, nos hace este llamamiento hoy en día, que tomemos nuestra propia cruz. La cruz de identidad con Él, de identificación con Él. Entonces aquí tenemos en este llamado a tomar nuestra cruz un reflejo de dignidad. Hermanos, seguir al Señor en obediencia a su palabra e identificación con lo que Él ha hecho por nosotros, nos hace dignos. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero hay otra referencia más, y esta está en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, este es el mismo Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Mateo 16, 24. Y aquí tenemos que el tomar nuestra propia cruz es un estado de negación personal. Hemos dicho que no al mundo, hemos dicho que no al pecado. Dios ha puesto en nosotros una nueva naturaleza. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha hecho morada, ha hecho de nosotros un tabernáculo donde ha establecido una morada permanente. Y eso nos hace que debamos tener un estado de negación a todas aquellas cosas que antes hacíamos y que el Señor ha perdonado en la actualidad. El viejo Sergio queda atrás, sepultado simbólicamente cuando hemos dado el paso del bautismo, para andar en una nueva novedad de vida. Tomar nuestra cruz, entonces, hermanos, es negarme a mí mismo, a mis apetencias carnales. Porque saber que cuando me dejo sucumbir por ello, no estoy tomando la cruz a la cual el Señor me está llamando. Mi cruz, Él ya la llevó en el Calvario, en su momento. Pero Él quiere que cotidianamente lleve ahora mi propia cruz, negándome a todas aquellas cosas que ya el Señor perdonó. Pero hay más. Un tercer llamado a tomar nuestra propia cruz es un llamado universal. Y esto lo tenemos en Marcos capítulo 8, versículo 34. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les digo, este es el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en Lucas 9:23, la primera parte dice, y seguía a todos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Entonces, tomar la cruz no era un llamado, o no fue un llamado exclusivo de los discípulos. Tomar la cruz a la cual el Señor nos está invitando a llevar no es ni siquiera un llamado exclusivo para lo que hemos decidido o lo que el Señor ha escogido para que le sigamos. Es un llamado universal. El Señor se pone en pie y dirige su voz alta hacia la multitud y hacia sus discípulos. Lo describe claro el evangelista. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es un llamado universal. Nadie que confiesa ser discípulo del Señor, nadie que profesa decir que se pone de parte de Cristo, no está dispuesto a seguir, no está dispuesto a tomar la cruz del Señor. No hay coherencia en esos dos conceptos. Si hemos recibido el perdón de nuestros pecados, si hemos recibido y gustado de la salvación que el Señor nos ha dado, estaremos dispuestos a tomar la cruz, la cual el Señor nos está llamando hasta hoy. Que ya es mi propia cruz, porque este llamado tiene un sentido personal. Lamentablemente yo no puedo llevar su cruz, aunque puedo compartir con usted sus problemas. Pero cada quien de una forma personal, y es por eso que los escritores, los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, dan este sentido de pertenencia expresado por el mismo Señor, que cada quien tome su propia cruz. Es una decisión personal e individual. Yo puedo identificarme, como ya he dicho, con su cruz, pero yo soy responsable delante del Señor por mi propia cruz. Mis batallas personales tengo que librarlas yo. ¿Recuerdan cuando el Señor fue llevado al desierto? ¿Se llevó a sus discípulos con él? No, fue solo, llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Hermano, nuestras propias batallas, nuestra propia cruz, debemos librarlas de forma personal e individual. Sí, yo puedo orar por usted, usted puede orar por mí,
Pero yo, como el Señor lo hizo en el desierto, solo con la guía y la ayuda del Espíritu, tengo que afrontar mi propia cruz y usted también. Pero hay más. Ya dijimos que tomar la cruz es un reflejo de dignidad, es un estado de negación personal, es un llamado universal, pero también es una acción cotidiana y continua. Eso lo tenemos en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El tomar la cruz del Señor, nuestra propia cruz que ahora es nuestra, es el estado personal, individual y cotidiano. No son picos que suben y bajan y se estabilizan. El Señor lo dijo: tome su cruz cada día. Hermanos, cada día que amanece es un reto para el Hijo de Dios. Cada día que afrontamos, habrán escollos en nuestra vida. El Señor dijo que el camino al cielo era estrecho y era angosto y la puerta era estrecha. Y permítame añadir algo más: ascendente. Cada día que amanece es una oportunidad no solamente de afrontar una cruz a la cual el Señor nos está llamando a llevar, sino una oportunidad de disfrutar el apoyo y la ayuda que el Señor nos da con esa cruz. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Cuántas veces, empezando por mí, hermanos, nuestra visión se oscurece, se nubla? Porque no somos conscientes que si el Señor nos llama a ejecutar una orden, es porque el Señor nos está dando todas las herramientas que necesitamos para que esa orden llegue a buen puerto. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos: no os dejaré solos. Vendrá con ustedes el Consolador. El Señor oró por sus discípulos en Juan 17, en aquella oración sacerdotal, y dijo: y esto no lo digo solo por vosotros, sino por los que han de creer por la palabra de vosotros. Hermanos, ahí estábamos nosotros también en el pensamiento del Señor. El Señor no nos va a poner una carga que no podamos llevar. El Señor nos va a llamar a llevar una cruz que sea insoportable para nosotros. Es una cruz cotidiana. Y por último, en Lucas capítulo 14, versículo 27, Lucas 14, 27, tenemos una credencial necesaria de identificación como discípulo. Y ahí dice el evangelista: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, qué tremenda verdad. Yo creo que todos tenemos claro el concepto de lo que es ser un discípulo del Señor. Uno que está dispuesto a aprender. Uno que está dispuesto a hincar los codos, quemarse las pestañas, sacrificar sus sueños, sus comodidades, sus apetencias carnales y personales e individuales, con tal de crecer en el conocimiento de aquel que tomó mi cruz en el Calvario y llevó mi cruz para salvarme. Hermanos, llevar la cruz del Señor es una identificación, no solamente de que seguimos al Señor, sino de que estamos dispuestos a aprender, de que estamos dispuestos a ser llamados discípulos del Señor. Un hombre sabio dijo hace tiempo que no es solamente cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia vives. El conocimiento no puede hinchar, y eso le pasó a los hermanos y a la iglesia de Corinto. Alguien dijo que tenían la cabeza tan grande que se golpeaban con la cabeza entre unos y otros. Sabían tanto, habían tantos dones, conocían tanta la palabra,
pero había cero práctica. Hermanos, el paso de atención al llamado del Señor a tomar mi cruz, al tomar su cruz, pasa también por la identificación de ser llamados discípulos del Señor. Nadie puede decir que es un discípulo del Señor si está viviendo conforme a la corriente de este siglo. Ahora, planteémonos esta pregunta. ¿Estamos llevando esta cruz personal, individual, de identificación, de dignidad, como lo ordenó nuestro Señor? Ya el Espíritu del Señor nos ha hecho recapacitar en qué somos, cuál es mi identidad. Hermanos, pero ahora el Señor nos llama a tomar mi propia cruz, su propia cruz. Y eso tiene implicaciones, como ya hemos visto. Y las implicaciones son prácticas, aunque empiecen por la teoría. Que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Amén.